Podcast. Lo mejor está por escuchar. Antonio Piñero, sé que lo que pido es un imposible, pero te lo voy a pedir igualmente. ¿Me podrías responder en 20, 30 segundos, para redes sociales, ya sabes que siempre empezamos así, a una simple pregunta que ¿fue Jesús de Nazaret cristiano? De ningún modo, es imposible. Porque Uy. Jesús nació, vivió y murió como judío. Se acabó. O sea que el cristianismo solo nace después de Jesús. Ni siquiera podemos decir que fue Christos, ungido Mesías, porque yo creo que él lo que pensaba que era el profeta enviado por Dios para los últimos tiempos. Es decir, se acababa el mundo, pero no el Mesías. Qué bárbaro. Le he pedido en 20, 30 segundos y a los 3 ya me había respondido a la cuestión de la que hoy hablamos en la escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Y como sabéis, escobuleros, que a mí me gusta contaros las interioridades del programa, no os ocultaré que estamos teniendo problemas de conexión con Carlos Canales, así que prueba de sonido en vivo y en directo. Carlos Canales, ¿nos oyes? No, mira, de hecho, se acaba de desconectar. Nada mejor, David Sentinella, que una grabación todo controlado para que todo salga mal. Hombre, claro, eso es así, las cosas son así. Cuando más control tienes es cuando las cosas pueden fallar. Sí. A ver, se ha vuelto a conectar, lo voy a volver a intentar. Carlos Canales, ¿nos recibes? Sí, os recibo aquí desde Marte. Ahora, está bien, tío. ahora sí, a la segunda sí. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Perfectamente en una tarde medianamente gris. A ver, Carlos Canales, ¿sigues ahí? Sí, ahora no, ¿ves? Ahora no contesta. Esto no. Marcos Carrasco, tú sí que estás, ¿verdad? Sí, además tengo una pregunta con mucha profundidad. ¿Se era uno escobulero antes de la escóbula de la brújula? ¿Qué otra? Carlos Canales, ¿puedes responder a esa pregunta? Creo que sí, es posible. Va, ahora sí que está. Ahora sí que está. Es como los ojos Jesús del Callejo, Guadiana. Sí, totalmente. ¿Se puede ser escobulero antes de la escóbula? ¿Se podía serlo de corazón aunque fuera? El primer escobulero Sí. a lo mejor fue Sócrates. Adiós. Pues ya está. Que andaba por ahí preguntando a la gente cómo eran las cosas y tal, y que le decía... Bueno, estamos en serio, pero no os lo toméis las cosas totalmente en serio, sino vamos a dialogar y a ver qué sale. Entonces, a lo mejor era el primer escobulero, vete tú a saber, porque intentaba sacarle a la gente las cosas, dándole algunas pistas. Sí. Pero el otro tenía que retratarse. Bueno, pues aquí en la escóbula igual. Vosotros soltáis la cosa y dice, a ver cómo se retrata el invitado. Antonio, el primer escobulero fue Aristóteles. Madre mía, qué nivel. O sea, Jesús, sin presión, tú tranquilo. A ver, ya sabes que todo primero surge en el mundo de las ideas y luego se plasma en el mundo de lo material. Exacto. Así que, efectivamente, antes éramos escobuleros. Bueno, está Alberto Espinosa a los mandos técnicos, espero que él no falle, porque si él falla no hay programa, y aquí un servidor, Fran Izuzquiza. Voy a volver a saludar al invitado de esta semana, ya por protocolo, más que nada. Porque ya le habéis escuchado, le conocéis de sobra, escobuleros, escobuleras, pero por ser alguien nuevo o despistado, yo recuerdo que Antonio Piñero es filólogo, es escritor, es uno de los mayores expertos que tenemos en España, yo diría en todo el mundo, sobre la figura de Jesús de Nazaret, el nacimiento del cristianismo y el Nuevo Testamento. Y precisamente hoy nos presenta una de sus últimas obras, que es Cómo nació el cristianismo, la verdadera historia de sus orígenes, de Jesús a la creación de la Iglesia, escrito junto con Javier Alonso y editado por Shackleton. Lo que no sé, Antonio, tenemos muchísima tela hoy que cortar. ¿Va a dar con 2 horas o empezamos a recortar temas de la posible charla? Bueno, haremos todo lo posible para que sea breve. Yo intentaré responder brevemente. No. Entonces, lo que, en fin, yo creo que también
alguien podría decir, bueno, ¿y cómo ha surgido eso de cómo nació el cristianismo, el libro y tal? Pues yo puedo decir que yo tengo aquí delante, bueno, no lo tengo aquí delante porque os estoy viendo, pero si pulso una teclita, me sale un texto que dice así: 22 tesis, 22 tesis sobre orígenes del cristianismo. Y eso yo lo publiqué no sé dónde. Y entonces Javier Alonso, que creo que lo conocéis, ¿no? Javier Alonso. Sí, no ha podido estar Además hoy es que porque es la estaba mar de de viaje. divertido, aparte de profundo, es decir, Sí. que te cuenta a lo mejor la muerte de un individuo y estás que al final te partes de risa. Bueno, pues Javier Alonso tomó las 22 tesis, que yo las tengo aquí no tengo que darle nada más que un botoncito y las leería, y resulta que él sacó un libro de 530 páginas. Toma. Os aseguro que es verdad, de 530 Sí, páginas. Y entonces el editor de Shackleton, que ¿Mm? no es porque esté imitando al nombre del famoso aventurero del polo, Sí, no, R. sino es que Shackleton, se sí, llama de la así, Antártida. igual que él. Pues, y Mark Shackleton es una señora que vive en Madrid y se llama así. Bueno, pues entonces, cuando le presentó un libro de 530 páginas, así le dijo, pero vamos, como dice mi pueblo, pero Quillo, ¿dónde va? ¿Pero a dónde va? Claro. Y entonces el otro dijo, bueno, vale, me paro. Vamos a calmarnos. Y redujo lo de las 530 páginas a 268 con letra Ojo. gorda y bien impreso. Pero bueno, tiene mérito, ¿eh? Que ya Porque- resumir, ¿eh? Que ya tiene resumir. mérito, porque fíjate, fijaos, las 22 tesis, las 22 tesis ocupan todo lo más, pues 25 o 28 folios, ¿no? Pero él sacó 530 páginas. Hizo una introducción de 528 Exactamente. A páginas. lo mejor quería hacer solo una Era la introducción. Ya ves, pues, Imagínate esta es si la- lo desarrolla. Bueno, esta- a ver, vayamos al grano. que- Venga, eso es, que esta es la introducción. Déjame, ponemos una música y empezamos con la mandanga buena, que esto era todo saludar. Bueno, pues con la ayuda de Sócrates, Aristóteles, Platón y todos los grandes escobuleros de hace muchos, muchos siglos, nos remontamos precisamente muchos siglos atrás en la historia a intentar entender cómo fue el origen del cristianismo, de la iglesia cristiana. Claro, hilando con la pregunta que te hacía al principio del programa, Antonio, si fue Jesús de Nazaret cristiano, a lo que ya he respondido que no, porque era imposible. Claro. Lo que sí que tendríamos que preguntarnos es cuál era la religión de la cual nace el cristianismo. Podemos asumir el judaísmo, pero claro, en aquel siglo I antes de Cristo, precisamente, un poquito antes de su nacimiento, de su obra y de la difusión de su palabra, ¿entendemos el judaísmo como un bloque monolítico? ¿O ya también se estaban pegando entre sí por ver quién era el verdadero Mesías, quién tenía la razón? Yo supongo que esto realmente era así, ¿no? Esto es muy humano. Bueno, yo creo que si tú ves a una reunión de judíos, aquello es una cacofonía. Porque La cada vida de uno Brian, piensa está de clarísimo. una manera distinta. Siempre se ha dicho, y ellos están de acuerdo, en que 2 judíos, 3 opiniones. Eso queda claro. Entonces, yo pienso que no han cambiado, los judíos han cambiado muy poco, que en el Israel del siglo I, pues había una batahola así tremenda de opiniones de unos y otros. Es decir, que el judaísmo, que nosotros pensamos, una cosa mazacote y todo eso y tal, probablemente era lo que algunos han llamado faccionalismo, menuda palabrota, ¿eh? Faccionalismo, de facciones, es decir, que estaban llenos de facciones y que cada uno opinaba como Yahvé les daba a entender. Es decir, tenían una cosa bien clara. Había una Biblia, y que es la Biblia hebrea, la parte de hoy llamamos Antiguo Testamento, pero las opiniones eran absolutamente dispares. Y la prueba es que siguiendo esa costumbre de tener cada 2 judíos 3 opiniones, luego encontramos con que las opiniones de los rabinos a las primeras interpretaciones de la Biblia, que es la Mishnah, repetición,
Pues entonces resulta que es un libro así de gordo. Pero Y cuando dice así de gordo, está tan ancho como su cara, según hemos visto en la así, cámara. Sí, así de gordo. Sí. Y con papel Biblia. Pero cuando se ponen a discutir lo que antes han discutido, la discusión de la Mishnah son los talmudes. Y por si fueran pocos, son talmudes, pues miden 1 metro. ¿Qué dices? Que sí, que son 16 volúmenes y además, por si fuera poco, hay un montón de ellos que se originaron en Jerusalén y otro montón en Babilonia, porque los judíos siguieron en Babilonia durante bastante tiempo y allí tenían un refugio curiosamente muy seguro. Y durante la Edad Media, acordaos del médico, ¿no? Como en la novela del médico va precisamente andando el médico y llega precisamente hasta Babilonia encontrándose con muchos judíos por el camino, pero donde se encuentra más a gusto es en Babilonia. Pues bien, lo importante aquí es que los judíos jamás han dejado de opinar por su cuenta. Y hay una historia de rabinos que como la historia de rabinos también es un poco divertida, ¿no? Que están los rabinos ahí pensando un tema de la Biblia y no se ponen de acuerdo. A ver, ¿cómo interpreto yo esto? No hay manera de que se pongan de acuerdo. Y entonces se oye la voz de Dios y suena así, tal, y dice Dios, la interpretación es esta. Y dicen los rabinos, Dios, vete a dormir la siesta, haz el favor de ocuparte de lo tuyo, que nosotros somos los que interpretamos la Biblia, y ahora déjanos tranquilos. Y los rabinos mandaron a freír espárragos a Dios y dijeron que la interpretación de la Biblia, bueno, él ya había cumplido. La había inspirado, pero quien tenían que interpretarlo eran los hombres y que Dios no se preocupara de eso, que ellos se encargaban de eso. Así que está bien, ¿no? Eso es una buena historia. No, con esto me hago una idea claramente. A ver, tengo manos levantadas. Juanic, David, Juanic. Vamos a ver, hay un libro, Antonio. Hola, ¿cómo estás, majo? Hola, buenas tardes. Bueno, sería ahora, al revés, ¿no? ¿A quién le has preguntado cómo estás? A ti, Antonio, que nos conocemos hace muchos años. Yo estaba muy bien. Es que muy educado, muy pero educado. Y ahora, como he dicho, con Escobulandia estoy mejor, porque yo no he visto un programa en el que se traten cosas más serias de una manera más divertida. Pero creo que la pregunta de Juan no era como... Cada uno empujando por su cuenta. Totalmente, pero digo que creo que la pregunta de Juanic no era cómo estás, era otra. No, es otra. Antonio, tú sabes que un hombre muy sesudo y muy inteligente escribió un libro que se llamó El folclore del Antiguo Testamento, que fue Sir James George Fraser, donde ya toca todos estos problemas de cómo nace de alguna manera las interpretaciones de la Biblia, y había como 4 o 5 versiones. Bien, eso es verdad. Naturalmente, tanto la Mishnah como el Talmud tienen interpretaciones que son contradictorias de la Biblia, pero a los judíos no les importa en absoluto, porque dice que en la contradicción, así, y se juntan dos contradictorias y hace ¡paz! Salta una chispa y puede ser que con esa chispa se te ilumine a ti la mente. O sea que la contradicción no les importa, entre otras cosas, porque el sentido absoluto de la contradicción in terminis, en los propios términos, es más propio de una civilización occidental, racionalista, y no del judaísmo. Es decir, pero, Antonio, por bajarlo a tierra, ¿cuáles eran las contradicciones, los debates más comunes entre los propios judíos? ¿En qué cosas importantes discutían entre ellos? Pues fíjate. Simplemente, fíjate si es serio, lo primero que discutían los judíos, y hay que poner a los samaritanos dentro de los judíos, aunque ellos lo consideraran desde el siglo III o antes así, como gente un poco rara porque se habían mezclado con mujeres que no eran judíos y tenían hijos de no pureza de sangre, pues era precisamente si Moisés había escrito toda la Biblia o no, o si había escrito solamente una parte, o cuántos profetas eran, cuáles eran los textos, cuál era el profeta más antiguo, si había que creer a los profetas al pie de la letra, si los profetas lo que profetizaban era algo teórico o realmente no iba a ocurrir de verdad.
Es decir, que si tú tienes un libro de oráculos, que es así de gordo, y tienes un montón de judíos que lo interpretan, yo creo que estaríamos hasta el siglo XXII enumerando todas las interpretaciones una por una. No, Sí, sí, todo eso está en el aire. a la verdad. Hay una cuestión que ahora, en el siglo XXI, como tú dices, Antonio Piñero, que vamos a, hombre, a fariseos, saduceos, esenios, celotes, samaritanos, herodianos y hasidí. Es una verdadera locura, porque lo que se planteó, que eso lo has comentado tú en alguna de tus conferencias, esas famosas 120 personas que eran verdaderos eruditos, que después de la muerte de Jesús, pues se dedicaron a repensar, como tú bien dices, a hacer esas relecturas de su mensaje, que cuando tú te das cuenta que si cogiéramos una máquina del tiempo, imagínate, y nos transportáramos allí a esos momentos después de la muerte, o inmediatamente los 50 años después, nos hubiéramos encontrado con que habría hasta 10 cristianismos o más. Sin duda Porque alguna. ellos lo que hacían, que en las sinagogas hacían relecturas y relecturas y reinterpretaciones, bueno, como se han hecho en muchas religiones, que eran las notas a pie de página, las reinterpretaciones de los eruditos, entre comillas. No, que lo que quiso decir Jesucristo o Jesús de Nazaret era esto, lo otro, que ya es cuando ahí se armó el pitote de las sectas, digo yo. Yo creo que eso es lo que se desprende de lo que tú has comentado en alguna de tus conferencias, ¿no? No, está muy bien desprendido porque era eso. La esencia de la vida judía y de la vida espiritual judía, aparte del templo cuando existía, es, por otra parte, son dos cosas. Una, la oración, sin duda alguna, pero otra es la lectura y reinterpretación de la Biblia. Entonces, la reinterpretación pertenece a la misma esencia de la lectura judía de la Biblia. Volviendo a nuestro tema, bueno, del que hablábamos al principio, de cómo nació el cristianismo, es que en realidad el cristianismo es Jesús, que es el fundamento, no el fundador. Esto es bastante importante, ¿eh? Es el fundamento del cristianismo y no el fundador. Reinterpreta partes de la Biblia de una manera propia porque él era un rabino. Luego viene Pablo y reinterpreta sin duda alguna a Jesús y le da la vuelta en algunos aspectos, porque de un Mesías, bueno, de un profeta del final de los tiempos que quizás al final de su vida se creyó un Mesías, Pablo hace un redentor universal, lo desjudaiza a Jesús y lo despolitiza, porque es que Jesús era un sedicioso contra Roma y Pablo omite todo eso. Entonces, imagínate, ya tenemos una reinterpretación. Jesús reinterpreta el mensaje porque era un rabino. Jesús era un doctor de la ley, aunque fuera un carpintero, del mismo modo que Hillel, el gran rabino, era un zapatero. Pero, pues no sé, tenía una mente religiosa especial, entendía la Biblia de una manera, era carismático, lo explicaba muy bien y arrastraba a las gentes. Bueno, pues entonces, Jesús reinterpreta la parte de la Biblia que le compete. Viene luego Pablo y reinterpreta a Jesús. ¿Y por qué digo Pablo? Porque el cristianismo que nosotros tenemos es fundamentalmente uno. Siempre lo he dicho, claro. El Nuevo Testamento no es el fundamento del o de los cristianismos, sino de un cristianismo, el vencedor, que es el paulino. Eso me lo habéis oído un montón de veces. Sí. De todas maneras, Antonio, has abierto tantos melones que si te parece vamos a ir uno por todos ellos, porque David, lo que me queda claro para iniciar en este contexto es que nada está claro. Nada está claro y además... No, porque todo es una reinterpretación. Sí, absolutamente. Esto es un ciclo sin fin. Sí. Jesús, bueno, me voy a parar, pero digo esto. Sí. Solo el final. Jesús reinterpreta la Biblia. Los discípulos inmediatos de Jesús, que creo, hay algunos que dicen que los 12 son un cuento, un invento de la Iglesia. Yo creo que no. Esos reinterpretan a Jesús, pero luego la historia pasa por encima de ellos y queda Pablo.
y Pablo reinterpreta. Pero espera, no corres tanto hasta Pablo, que tenemos pasos intermedios que dar. Espera. Bueno, Ya llegaremos. Sí, pero mira, Antonio, a lo que precisamente a todo esto que estabas ahondando un poquitín y cogiendo el hilo anterior que estabas comentando, para mí hay una parte que es fundamental en toda esta historia, y nunca mejor dicho. Es decir, hay un momento en el que hay un mosaico de grupos que tienen diferentes ideas y que incluso tratan de analizar la Biblia, y cuando estamos hablando de la Biblia en ese momento estamos hablando del Pentateuco, de la Torá, de esos primeros 5 libros, nada que ver con el Nuevo Testamento, evidentemente. no, pero 5 libros más los profetas más los Sí, exactamente. Pero digo para que los oyentes, cuando hablamos de Biblia, no piensen que es todo la Biblia que ahora, actual, a día de hoy, tienen ellos en los libros, ¿no? O sea, no estamos hablando de esa parte de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, en esa parte histórica, en ese momento histórico, en el que se produce todo ese batiburrillo de ideas, de proliferación, como decimos, de diferentes comunidades con diferentes puntos de vista, diferentes análisis, etiquetas, etcétera, ¿qué evidencia histórica tenemos de toda esa primera parte de lo que estamos hablando, que era la Biblia, para poder luego enfrentarnos a ese futuro, o sea, futuro que será en breve presente nuestro en la conversación, que es Jesús de Nazaret? Es decir, ¿qué evidencias históricas tenemos de toda esa parte de los profetas, del Pentateuco, de esa evidencia histórica que hay hasta el momento, sobre la cual podamos hablar de hechos reales a la hora de hablar de Jesús de Nazaret? Bien, es una muy buena pregunta. Antes de los manuscritos del Mar Muerto, nosotros contábamos con una tradición que era de siglos. Después del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, menos algún libro, pues por ejemplo Esther o algo así, que está escrito en griego, se han encontrado testimonios previos al cristianismo, y algunos quizás. Estos son las nuevas estimaciones cronológicas que están retrasando hacia atrás, quiero decir. Es decir, no que los manuscritos del Mar Muerto no son del año 120, no, sino a lo mejor son del 160 o del 180, hacia atrás. Ahí en los manuscritos del Mar Muerto, que se han encontrado, vamos, directamente, sin transmisión. ¿Qué digo directamente? O sea, que no es copia de copia de copia de copia como son los manuscritos, sino que nos hemos encontrado textos bíblicos que se han transmitido en una tinaja con el paso de los siglos sin que nadie haya metido la mano. Pues bien, el texto de esos manuscritos del Mar Muerto y el texto bíblico que tenemos ahora fundamentalmente coinciden. El rollo de Isaías, que tiene como 6 metros de largo, que se ha encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, y el texto de Isaías que nosotros teníamos por la tradición, pues varía relativamente poco. Quizás con Jeremías no, pero ya desde la antigüedad teníamos 2 textos, uno más largo y otro más corto. Es decir, que no se debe al paso del judaísmo al cristianismo, sino a un proceso anterior y a una confusión, digamos así, sobre el texto de Jeremías en el judaísmo mismo. Quiero decir, evidencias, pruebas. Evidencias es un anglicismo. Nosotros diríamos pruebas. ¿Pruebas que tenemos? Pues los tenemos en que prácticamente de todos los textos de la Biblia tenemos algún fragmento entre los manuscritos del Mar Muerto. Y los manuscritos del Mar Muerto son anteriores al cristianismo. Es que son esenciales, porque fue una revolución absoluta, porque dio de nuevo la pista y la base de que toda la tradición que tenía 2000 años de antigüedad se asentaba sobre algo muy sólido. O sea, que de verdad podía ser así. Pero hay algo más que a veces se olvida, que es para mí por lo menos es bastante importante. Y es que existía una pequeña línea que se podía continuar y que se podía seguir bastante bien, porque en las primeras naciones del mundo, estados que son cristianos, no es Roma.
O sea, no es el Imperio Romano. Son 3 naciones periféricas que se encuentran al sur y al este, que tenían tradiciones muy profundas que se remontaban al origen y que se conservaron bastante intactas porque eran de tradición directa, que son Georgia, Armenia y Aksum en Etiopía. Fijaros las distancias y las diferencias. Sí, sí. Pero los 3 se nutrían de una diferencia, de un origen común que en principio sería absurdo, que tiene que ver Aksum en la altiplanicie etíope con las montañas del Cáucaso en Georgia y Armenia. Y sin embargo, los datos de los orígenes coincidían. Por eso, aunque es verdad que Qumran está justo en el medio del camino entre los 3, es tan importante porque ha asegurado que había una base muy, muy sólida en la tradición oral y escrita que se había traducido o mantenido durante 2000 años. Claro, ahora es muy difícil discutir esto porque parece que claramente era así. Uh-huh. Habéis ido avanzando y sí que quiero volver a la idea que sobre Jesús ha lanzado hace un momento Antonio Piñero, y me vais a permitir que si vamos a hablar sobre Jesús, por alusiones, le pregunte también a Jesús. Aclaro, a Jesús Callejo, quiero decir. Me pilla más cerca. Claro, fíjate, Jesús, la frase que ha dicho Antonio. Ha dicho que Jesús de Nazaret fue, primero, aparte de carpintero, un rabino, después un profeta del final de los tiempos y, por último, que al final de su vida probablemente se creyó Mesías. Y claro, en todo este mejunje de opiniones, interpretaciones y reinterpretaciones de los textos sagrados por parte de los judíos, una de las cuestiones clave estaba ahí, en la llegada del Mesías. Claro, profetas y Mesías, volvemos a la vida de Brian, todos los que quieras. Sí, hubo más de 60 al final, entre unos y otros. Pero es verdad, vamos al meollo de la cuestión, que es un poco el fundamento de este programa, ¿no? Con Antonio Piñero, sobre el origen del cristianismo. Está claro que cuando hablamos del origen del cristianismo hay que hablar una vez ya muerto y resucitado, claro, Jesús. Con lo cual llama mucho la atención porque la idea no es hablar de Jesús de Nazaret, es verdad, que era un rabino, un predicador judío apocalíptico, eso queda claro, además ya nos lo ha dicho muchísimas veces Antonio Piñero, y que él anunciaba la inminente llegada del reino de Dios y evidentemente todo eso es lo que le supuso ser condenado por sedición, por agitador político, ser crucificado. ¿Y cuándo empieza todo este tinglado? Evidentemente cuando resucita y cuando se intenta propagar ese mensaje de Jesús una vez muerto. Y ahí es donde entran esas primeras comunidades. Es decir, Jesús ya está muerto, quedan ahí sus proverbios, sus parábolas, sus dichos, sus mensajes. El primer evangelio se escribe en el año 50, que es San Marcos, pero no sería ni siquiera el orden cronológico porque, como bien sabe Antonio Piñero, hay un orden totalmente diferente. Pero no voy a entrar en eso, vamos al meollo de la cuestión. Es decir, hay un personaje carismático que muere, que dicen que ha resucitado y que hay una serie de apóstoles y de discípulos que quieren transmitir su mensaje. Y aquí empieza a haber distintas comunidades y hay una muy concreta, que es donde yo quiero llegar, que es el grupo de Jerusalén, liderado por San Pedro y liderado por Santiago. Y cuando digo de Santiago no me refiero ni a Santiago el mayor ni a Santiago el menor, me refiero al hermano de Jesús, que aquí entramos en un malón bastante divertido, que son los hermanos de Jesús, los 4 hermanos varones y las 2 hermanas hembra. Pero bueno, vamos a ver. Y lo que está pregonando, por decirlo así, este grupo de Jerusalén es ni más ni menos un sentido judío del mensaje. Es decir, consideran que Jesús es el Mesías, pero solo para Israel, desde mi punto de vista, por eso lo quiero preguntar. Y siguen la ley de Moisés y siguen el culto judío. Todavía aquí no entra Pablo, no entra Saulo de Tarso. Estoy entendiendo que es como una evolución del judaísmo. Exactamente, hay una evolución. Entonces, ¿quién es el que se considera que es el digno sucesor de ese mensaje crístico? Por una parte, San Pedro, es decir, la escuela petrina, por decirlo así, en connivencia con Santiago, que es el hermano, que por cierto empieza a creer en su hermano cuando muere. Hasta ese momento tenía sus ciertas dudas. O sea, en casa entonces, no le hacía mucho caso a Jesús. No le hacía demasiado caso. Tenía sus disputas Jesús y sus propios hermanos. Entonces, mi pregunta, Antonio, porque yo creo que es uno de los elementos para mí esenciales y posiblemente menos conocidos de ese
cristianismo primitivo. Es decir, las luchas que tienen, por una parte, Pedro y Santiago, y luego los otros movimientos que están surgiendo alrededor de Jesús para interpretar su mensaje. Es decir, si su mensaje solo es judío y va para la comunidad judía, o también se tiene que extender para los gentiles, que es el resto, que es lo que, en definitiva, hace ni más ni menos que Pablo de Tarso, a universalizar ese mensaje. Pero vamos un poco al origen. ¿Quién era Santiago, este hermano de Jesús, y qué es lo que intentó él promover, o por lo menos expandir de una forma más mediática? Bien, yo creo que lo has planteado todo, Jesús, perfectísimamente. Lo que ocurre es que desde el principio mismo, como habéis dicho repetidas veces, no hay una unidad entre el grupo de seguidores de Jesús. Entonces hay que distinguir notablemente el grupo de Santiago del grupo de Pablo. Sí, Y totalmente. se ve en Gálatas bien claro cuando Pedro, que pertenece a ese grupo de Santiago, pero que se marcha misteriosamente, es decir, que aparece, o le echaron o se fue porque allí podían repartir candela y se escapa. Entonces, claramente lo que se ve es que desde el principio los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y partían el pan de una manera judía, es decir, tenían comidas sagradas comunes que era el Kadish, lo sagrado. Bueno, esos son los verdaderos seguidores de Jesús. Ahora bien, esos verdaderos seguidores de Jesús que conservan el judaísmo de Jesús y que lo creen un Mesías, tienen una mercancía que no es vendible fuera de los judíos. Y eso está claro. Pongámoslo en los términos de Rodney Stark, ¿no? Cuando habla de esa expansión del cristianismo comparando como las acciones en la bolsa. Si tú vas al Mediterráneo oriental con una acción puramente judía de Jesús y una semblanza de Jesús puramente judía, en todo caso puedes convencer a 4 judíos o 400, da igual. Pero si alguien como Pablo, de una manera visionaria, que esto es claro, Pablo súper reinterpreta a Jesús por visiones personales. Pero porque tiene una ventaja además para hacerlo internacional, que es romano. Bueno, Pablo era Claro, eso le permite, claro, le permite dar una visión diferente, que es la de extenderlo a un mundo que para nosotros estaba mucho más concentrado en Judea y en el mundo reducido suyo. Pablo es ciudadano de Roma, entonces es otro planeta, está extendiendo a un universo mucho más amplio. Ahora, pero te preciso una cosa, Pablo está convencido de que el fin del mundo es inminente. Está convencido era muy optimista. De que Jesús es el Mesías, sí. Estamos en el tiempo mesiánico, de acuerdo, pero el tiempo mesiánico es brevísimo. Es decir, Pablo está convencido de que el fin del mundo es dentro de 10 minutos o a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que Pablo lo único que intenta es, conforme a la idea de que el fin del mundo no llegará sino cuando se cumpla la promesa completa de Dios a Abraham. Y la tercera promesa, bueno, es yo te haré, tu descendencia, pues será como las estrellas del cielo, te dará una tierra que emana leche y miel. Pero la tercera promesa de Dios a Abraham es, te haré padre de numerosos pueblos. Entonces, tenemos que pensar que si... Le está extendiendo, claro. Perdón, déjame terminar. Si Pablo está totalmente convencido de que estamos en el tiempo mesiánico y queda muy poco, pero al mismo tiempo tiene que cumplirse la promesa de Dios a Abraham, te haré padre de numerosos pueblos, está claro que Pablo piensa que los que él tiene que convertir son los representantes de esos numerosos pueblos. Y esos representantes son 4, o 5, o 20, o 400, pero no más. Es decir, Pablo no es el apóstol de los gentiles y voy a convertir a todos los gentiles. No, Pablo es aquel que dice,
el que se salva es Israel, y solo Israel. Y aquellos gentiles cuyo número no sabemos se injertan en Israel. Por tanto, Pablo, estrictamente judío, yo voy a decir una cosa que lo he dicho alguna vez y lo he dicho de una manera muy popular y ha causado gran escándalo, pero lo diría otra vez para que se me entienda bien. A Pablo, el apóstol de los gentiles en sí le importaban un comino. Lo que le importaba a Pablo era la salvación de Israel, pero, según Isaías, Israel al final de los tiempos sería la luz de las gentes y por lo tanto, en ese tiempo mesiánico, Israel, muy breve, el tiempo mesiánico, es decir, para Pablo antes de su muerte, como aparece en Primera Tesalonicense 4, 13, 17. Pablo estará vivo a la hora del fin del mundo. Bueno, pues entonces lo único que le preocupa a Pablo es que se conviertan un pequeño número de gentiles que sean injertados en Israel de tal manera que esos gentiles sean el símbolo o la caracterización. No pueden ser muchos, porque los pueblos de la tierra eran en total 70. Según la mentalidad judía, 70 pueblos todos los más, y además 70 pueblos que estaban desde el fin del mundo para los judíos, que estaba ciertamente en la Hispania, hasta el mundo de los brahmanes, es decir, los gimnosofistas, los sofistas semidesnudos. Entonces, para Pablo, bien judío, lo que le importaba, repito, es la salvación de Israel y de unos pocos gentiles, pocos, un número escaso, porque el tiempo, decía Pablo, se ha acortado. El tiempo mesiánico, el final del mundo está a la vuelta de la esquina. No da tiempo a salvarse, como dice Pablo, el apóstol de los gentiles. No, Pablo es el apóstol de Israel. Y los gentiles son aquellos que tienen que injertarse en Israel en un número pequeño y delimitado por Dios. Lo que pasa es que solo Dios sabe cuál es ese número, pero el número es pequeño por la sencilla razón de que Pablo solo predicaba en griego y por lo tanto solo podría salvarse entre griegos y romanos. Los demás pueblos se salvarían, según Pablo y según cualquier judío, si cumplían la ley natural, es decir, el decálogo impreso en los corazones de cada hombre. Por lo tanto, a Pablo no le importaba la salvación de las gentes porque daba por supuesto que aquel que cumpliera los mandamientos de la ley natural que estaban escritos en su corazón se salvarían igual. Claro, Pablo... lo que pasa, Antonio, aquí lo que yo no entiendo, si tú lo que quieres es, entre comillas, internacionalizar el culto, llevarlo a otros pueblos, hacerlo más extenso, y en el fondo Pablo pensaba que solo se iba a salvar Israel, más esas personas que insertaron, que unos un poco cuantos... de nuevo. Claro, yo estoy fuera, intenta Pablo convertirme, y yo lo que pienso es, a mí qué me importa, si solo se va a salvar Israel, ¿yo qué gano con esto? Se va a salvar Israel y con el... Hombre, te acabo porque de lo que decir quieres es comprarme a mí, sí. No, la tercera promesa de Dios a Abraham, que es padre de numerosos pueblos. Luego se tienen que salvar un cierto número de gentiles sean los representantes de 70 pueblos solo. Sí. Fíjate que solo hay 70 pueblos. No se piensan que no hay más. Entonces, con 3 representantes, 3 por 7 son 21, son 210 representantes. En realidad, para Pablo, lo que le urgía es que hubiera unos pocos representantes de los 70 pueblos de la tierra. Y esos se injertan en el único olivo verdadero. Y el que se va a salvar es el único olivo verdadero, Israel, según Pablo. Y unos cuantos que se injertan, pero no dice el número. Ya. Con el pueblo elegido Fijaos, de Dios, si ¿no? leyerais a un individuo como el autor de un libro que se llama es un Apocalipsis, libro cuarto de Esdras, lo tenéis en castellano en el volumen 6 de Apócrifos del Antiguo Testamento. Ese libro cuarto de Esdras
es casi bueno, contemporáneo de Pablo, es un poquito más tardío, 30 o 40 años después, pero dice claramente también lo mismo. El que se salva ciertamente es solo Israel, y de los gentiles, y dices, bueno, los que se salvan, Unos así pocos. dice, son piedras preciosas, claro. pero de los demás unos cuantas de esos pedruscos que andan ahí que se asemejan a las piedras preciosas. Es decir, a un judío del siglo I, por muy, apóstol de los gentiles que fuera, los gentiles en sí Le mismos importaba a Israel, claro, le importaba el no, pueblo. no le importaban nada y serían poquísimos. Vamos a ver, representantes, ya te digo, si hay 70, Sí, sí, claro, pues si hay 3 de cada 700 pueblo, personas. son muy pocas personas. ¿Se Sí, sí. acabó? Ujú. O sea, que tenían que salvarse 700. Y dice, pero ¿cómo puede pensar un judío del siglo I que se va a salvar solo Israel y que los... Pues sí, señor. Porque no le importan. Se dice Claro. claramente en el cuarto Esdras que los pueblos gentiles son como esputos. Fíjate, Es decir, como un esputo. que no importa Pero nada. fíjate, con esa idea general que tiene Pablo, ¿cómo Sí. es que la iglesia que triunfa o el cristianismo que triunfa es el de Pablo y no Porque es el una de marcialada. otro? Pues porque el fin del mundo no llega. Exacto, no se acaba. Claro, pero por lo tanto se ha equivocado. Pues claro que se equivocó. Se ha Y equivocado, Jesús pero sin también. embargo le siguen a él. El Y le el siguen a cristianismo él que... en la idea, En la idea, claro. de que Abraham es padre de numerosos pueblos, pero la Iglesia, hoy, Ya. si tú le preguntas a cualquier teólogo católico, te dirá, Jesús se equivocó con lo del fin del mundo y se equivocó en todo, prácticamente. Y Pablo se equivocó también. Pero le seguimos porque no importa que ellos se equivocaran como personas, sino el núcleo ese de los mensajes, ¿no? De Jesús. Ahora lo dejamos porque estamos hablando de Pablo, ¿no? Ujú. El núcleo del mensaje de Pablo es, repito, Israel se salvará él solito, pero con unas poquitas ramas injertadas. Y como hay 70 pueblos, en teoría, para Pablo, si le apretaras, le pusieras la mano en el cuello, le dijeras, a ver, dime el número de gentiles que se va a salvar, pues diría, pues con 700 basta. Hmm. Con Pero claro, 70 pueblos, entiendo que... 10 representantes, Claro. 700. Pues eso es lo que piensa el autor de Cuarto de Esdras, que es un poquito más tardío que Pablo. Es decir, Claro, pero entiendo que el valor práctico del pensamiento de Pablo, y yendo a lo que quería preguntar David, es que es el primero que realmente, por poco que sea, piensa en otros pueblos que no sean el sí, de Israel. eso Claro. es verdad, pero en un número muy limitado. Pero para que se injerten en Israel, Sí, insisto, sí. en que el apóstol de los gentiles, yo lo he dicho alguna vez, al apóstol de los gentiles Le así importaban en un sí, pepino. Le daba no le igual. importaban demasiado, Ya sino ves. lo que le importaban el número preciso que Dios había determinado para que se injertaran en Israel. No podían ser muchos, No, porque no lo sabía. porque claro. son 70 No, pueblos y solo. si va a pasar pasado mañana, Y esto, va a Jesús pasar pasado David. mañana, claro. Esto a mí me suena un poco loco, Jesús David. No sé No. vosotros, pero. No, lo que suena diferente a lo que se escucha habitualmente. Claro, sí, totalmente. Luego, Antonio, hay una cuestión que se enlaza un poco con esa salvación colectiva y la idea del milenarismo, que no se centra en una salvación individual y de pocas personas, sino que serían salvados los que en realidad serían los justos reunidos en una especie de reino terrenal que seguirían a Cristo, a Jesús de Nazaret, entiendo yo, ¿no? Porque luego todo eso tardó en llegar, obviamente. Parece ser que no es inmediato esa salvación, ¿no? Entonces ahí la gente dio lugar a esa idea del milenarismo, que cuando se cumplirían 1000 años, pues es cuando llegáramos un poco como al 1000 juicio años. final, ¿eh? Y eso fue hecatombe, incluso se está reflejado en la pintura del milenarismo y está muy datado, ¿no? Sí, pero mira, que aquí estábamos hablando de Pablo y Sí. Pablo no era milenarista, ni mucho menos. Un milenarista puede ser el autor del Apocalipsis, Eso. pero entre el autor del Apocalipsis y Pablo, primero hay
una diferencia de atmósfera intelectual absolutamente enorme, porque el autor del Apocalipsis piensa en arameo y escribe en un griego a veces muy deficiente, mientras que Pablo es un griego de nacimiento, aunque sea judío de nacimiento, pero también es griego de nacimiento, un judeo griego de nacimiento. Entonces tiene una mentalidad muy distinta, por ejemplo, del autor del Apocalipsis. Lo que ocurre es que en el Nuevo Testamento es un cajón desastre, Desastre total, sí. sin más. El Nuevo Testamento, vamos, ni en la naturaleza del Salvador se ponen de acuerdo. Estamos en las A mismas. ver, si tú preguntas al Nuevo Testamento, a ver, ¿en qué momento Jesús es divino? Y dice unos, bueno, pues Jesús es divino, pues probablemente pues porque es preexistente, ¿no? Es preexistente el concepto ese de un Mesías divino y ese concepto se hace realidad en Jesús en un momento determinado por adopción, por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Y eso te lo puede decir uno, pero otro te dirá otra cosa totalmente distinta. Otros plantearán desde el propio nacimiento. Claro, el Hijo de Dios. Claro, y otros desde el propio nacimiento, como muy bien acabas de decir. Es decir, que a propósito de la naturaleza de ese mismo Mesías, en el cristianismo naciente ya había por lo menos 3 o 4 opiniones, para hacer honor al judaísmo del origen, ¿no? 3 o 4 opiniones sobre la naturaleza del Salvador, o si me estrujas más, sobre en qué momento ese Salvador que es humano puede considerarse divino, aparte de que jamás se les ocurrió plantear en qué sentido había que entender eso de que Jesús era divino. Aunque creo que nosotros lo sabemos más o menos, porque había una especie de muro infranqueable en la divinidad. Me explico. Para un judío del siglo I, un ser divino puede ser súper divino hasta arriba, hasta que se encuentra con un muro. El muro es la división entre increado y creado. Si tú eres creado, puedes ser súper divino, pero jamás te acercarás a Dios, porque ahí hay un muro que no puedes transitar. Tú serás súper divino, lo que quieras, pero eres creado, mientras que el divino de verdad es increado. Pues entonces, para los antiguos, para Pablo y todo eso, el proclamar la divinidad de Jesús hasta extremos tremendos, se sobreentiende que es sin pasar esa barrera de lo increado, hasta que llega Juan, el Evangelio de Juan al principio, que tiene otra mentalidad, pero ahí lo que hay es una encarnación, a saber, en el Evangelio de Juan. Es decir, la idea preexistente divina del Mesías se encarna en un momento de la historia en un ser humano que podía haber sido otro, pero que escoge a Jesús porque era el ser humano hasta el momento más perfecto y se encarna en él dentro. Así que es bastante... hay que perfilar cada concepto del cristianismo primitivo, porque si no, si lo interpretamos las palabras, por ejemplo, como he dicho ahora, divino, con nuestro concepto moderno sin precisar, probablemente metemos la pata. Sí, sí. No, sí está claro. Y además ¿Cómo era la adopción? Jesús es divino por adopción. Bueno, ¿qué me está el adopcionismo, sí, que surgió como una herejía, además. Y sin embargo es verdad, es divino por adopción. Y sin embargo la gente dirá que está usted loco, ¿usted qué está diciendo? Hay que precisar infinitamente. Sí, pero Antonio, metemos la pata. Ya que estamos precisando, porque yo creo que es importante, es cierto, ¿no? Con lo que tú dices, que San Pablo transforma a Jesús en un ser divino persistente, pero el que triunfara la tesis paulina en lugar de la petrina, ¿no? La de San Pedro, puede ser también porque ya no obliga al que siga este cristianismo incipiente a seguir
la ley judía, es decir, ya no obliga a que haya una circuncisión, ya no obliga a que los ritos sean el sábado, ya no obliga a unos ritos alimenticios. Esto ya lo voy entendiendo. Eso puede ser un motivo de expansión de ese cristianismo incipiente, a pesar de que había otros cristianismos que opinaban otras cosas distintas. Esa es la clave. Aunque ahora vamos a ir a la clave y córtame si me despisto y no voy a eso que tú dices, ¿no? Pues, y me repites otra vez. Ojo con eso de preexistente. Se puede ser preexistente, pero ser al mismo tiempo creado. Por ejemplo, el templo, la Gehenna, el paraíso, son preexistentes, pero son creados. Es decir, no han superado la barrera de creado, increado. Así que preexistente, vamos, no pasa nada, porque el preexistente para nosotros ya lo decimos, oh, divino y tal. Pero para uno que lo sentía judío bien informado en el siglo I y II, se podía ser preexistente perfectamente y ser divino a tope con tal de que manifestaras delante de tu público que no pensabas que ese preexistente era increado, sino simplemente creado. Esa es la gran diferencia para un judío, creado e increado. Y por eso los judíos podían pensar en la divinidad de un profeta, por ejemplo, Melquisedec o algo así, en los manuscritos del Mar Muerto, que es incluso, parece que es preexistente. ¿Y qué más da? Es preexistente a la creación. Hay 7 cosas que preexisten a la creación. Pues, por ejemplo, la Torá, el templo, el trono sagrado, la penitencia, el paraíso. Todos esos son preexistentes, pero son creados, aunque sean preexistentes al universo. Te recuerdo la pregunta de Jesús. ¿Cuáles fueron los motivos prácticos por los que la interpretación paulina de la obra de Cristo, de la palabra de Cristo, fue la triunfadora frente a otras opciones? Pues precisamente porque Pablo se dirigió a gentiles fundamentalmente diciendo claramente: no hace falta ser judío para salvarse, sino que para salvarse... Es que eso es más que suficiente ya, ese detalle. No es preciso estrictamente ser judío y circuncidarse. Estamos hablando machistamente, ¿no? La mujer lo hace en el bautismo. Bueno, no hace falta ser eso. Lo importante es que el gentil tenga esa circuncisión espiritual de hacer un acto de fe y creer que Jesús es el Mesías, pero debe seguir siendo gentil. Cada uno, lo dice Pablo claramente en 1 Corintios 7, 19-21 aproximadamente, cuando dice: cada uno permanezca en el estado en que fue llamado. Tú has sido llamado a creer en el Mesías, evidentemente conditio sine qua non. Siendo gentil, pues permanece siendo gentil. Tú has sido llamado siendo judío, permanece siendo judío. Tú que eres judío, aunque tienes que seguir cumpliendo la ley de Moisés entera si quieres salvarte. Porque además los antiguos pensaban que, y eso ya lo he dicho alguna vez, que la salvación era muy distinta en unos y otros, y lo he comparado a un teatro. No es lo mismo ver una ópera en la fila 10, ¿no? Y en el patio de butacas, donde te van a dar además una copita de champán en el interludio, que arriba en el gallinero, sentado en el palo de una gallina, ¿no? Y eso es lo que pensaban respecto al cielo. Antonio, hay una cosa que te quería preguntar que a mí me inquieta bastante, porque en los seguidores inmediatos de Jesús, una vez muerto Jesús de Nazaret, pues oye, comprenden que han pasado dos cosas que no habían pasado hasta ahora con ningún personaje mesiánico. Una, por ejemplo, sería que este Mesías, una vez fallecido, Dios lo ha resucitado y se acepta esta gran verdad fundamental
que dice que Jesús de Nazaret está vivo entre nosotros. Y luego otra cosa que pasa es que eso de que viva entre nosotros, habiendo resucitado, es que Dios lo ha sentado a su diestra, lo ha nombrado el Mesías, y no tiene más remedio que, si no lo han dejado en vida, seguir con ese mensaje para salvar a la humanidad judía, entre comillas, tiene que bajar de nuevo a la tierra para ejecutar su tarea mesiánica. Y esas son las dos cosas fundamentales que los primeros seguidores judíos de Jesús de Nazaret, una vez muerto, hacen que eso se diferencie de los demás mesías que había. Es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que has expresado está perfectamente expresado. No tengo nada que comentar, es que es así. Qué bárbaro. Pues Maese también tiene la mano levantada. Sí, porque Antonio, tú sabes perfectamente que todo esto forma parte de la codificación hecha por Saulo de Tarso posteriormente, que es la que lleva de alguna manera a la aparición de las primeras liturgias. Y en la primera liturgia ya aparece un texto muy concreto que es el del credo, donde se dice, Dios lo crea todo, lo visible, lo invisible, y crea, o sea, y tiene a su derecha a su hijo no creado, pero de la misma naturaleza que el Padre, con lo cual establece las bases de lo que iba a ser el catolicismo. De acuerdo, pero eso es una evolución absolutamente griega y durante siglos. Sin duda y ninguna. efectivamente rompe eso que tú estás diciendo. Te lo diría de una manera gráfica. Pablo y los primeros cristianos serían condenados claramente como herejes en el Concilio de Nicea. Efectivamente. Y estamos en el 325. Así que Pablo sería un hereje y tendría que ir al infierno. Fíjate. Pues es verdad. Lo que le pasó a Arrio. El cristianismo evoluciona. Exacto. Es lo de Arrio, como dice Jesús. Muy bien, sí. No, que digo que evoluciona de una manera tan tremenda, yo sí que lo he dicho, ¿no? Que evoluciona de una manera tan tremenda al contacto con la ideología religiosa, mejor, si queréis, con la religiosidad griega, evoluciona de una manera tan tremenda, se heleniza tan tremenda, que el cristianismo de Nicea no se parece en nada prácticamente, la imagen esa de Jesús sobre la naturaleza divina de Jesús de Nicea, y estamos en el 325, y pongamos que Pablo pues viviera hasta el año 60 o por ahí, pero son 250 años más o menos o algo así. Es que ha cambiado radicalmente. De hecho, estamos hablando de aquel tiempo como Pablo, como figura, vamos a decir, triunfante de todas estas interpretaciones, pero hay nombres que quedan en aquellos tiempos y por los que te quiero preguntar, Antonio, más allá de Pablo, alguno de ellos ya lo has mencionado. El primero de ellos, Antonio, es el nombre de Pedro. Sobre esta roca construiré mi iglesia, el primer papa de la historia, el que siempre hemos entendido que fue, de alguna forma, el heredero de Jesús. Jesús Callejo ya nos ha dicho que hubo otros nombres, como Santiago, el hermano del propio Jesús, que pudieron tener tanta o más importancia como líderes que el propio Pedro. Y tú nos has dicho algo que me ha llamado la atención, Antonio, que Pedro fue expulsado de la primera comunidad de seguidores de Jesús. Sí. Esto no es lo que nos ha llegado a nuestros días. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue esto? Bueno, pues nadie lo sabe porque nunca se han dado las razones estrictamente. Y lo que es más extraño es que Pedro, que salió, yo he dicho expulsado, o se marchó voluntariamente antes de que lo expelieran. Pero lo curioso del asunto es que Pedro es tan Galileo como Santiago, el hermano de Jesús, que es Galileo. Bueno, pues a la verdad, nosotros no sabemos estrictamente qué es lo que defiende Pedro, porque nuestra única fuente es el Nuevo Testamento. Y si tú analizas el Nuevo Testamento, no hay una doctrina específicamente petrina que sea distinta del judeocristianismo. Es decir, que no podemos demostrar que Pedro, repito,
no podemos demostrar que Pedro tuviera una doctrina particular que no fuera el judeocristianismo. Evidentemente, ese judeocristianismo se ve que choca con el paulinismo, porque eso se ve en el choque de Pedro y Pablo en Gálatas, ¿no? Cuando Pedro, muy judío, se retira de la comensalidad con gentiles que creían ya en Jesús por considerarlos impuros. Entonces, Pedro había cambiado muy poco. Pedro había cambiado muy poco. Ahora bien, mi teoría es esta. A lo mejor es un tanto, bueno, es bastante especulativa, pero me parece que es bastante posible. Vamos, por eso, si no, no la formularía. La que triunfa es la Iglesia Paulina. Pero en el momento en que triunfa, la Iglesia Paulina cae en la cuenta de que sus enemigos, ya sean judeocristianos y esto, o gentiles o cualquiera, esa iglesia se funda en puras visiones de un individuo que se llama Pablo. Es una iglesia fundada sobre un visionario. Eso tiene poco por venir. Entonces, la misma iglesia paulina fundada por un visionario es la que crea la iglesia petrina como si hubiera existido alguna vez, que nunca existió. Amigo. Es decir, no ha habido ninguna iglesia petrina específica, sino que la misma iglesia paulina proyecta y dice, no, es que nosotros estamos de acuerdo con Pedro por la segunda Pedro muy bien razón. todo. Pedro, hombre, ha sido una gran inspiración Hombre, para entonces nosotros. Claro. lo utilizan como gancho. Claro. Lo utilizan como gancho, básicamente. Mm. Como nos metas así el dedo en nuestra doctrina, tendremos que acabar diciendo que nuestra doctrina es el producto de un visionario. Sea como sea, tenemos que conectarnos con Pedro. Es decir, que la presunta iglesia petrina es una creación de los paulinos para justificarse y decir, Pedro siempre estuvo de acuerdo con nosotros a pesar de que hubiera discutido con Pablo según Gálatas 2, 11, 14, pero en el fondo estaban de acuerdo. Bueno, pues muy bien. O también la otra solución, que es la de Pablo, hay dos maneras de entender el cristianismo, entre comillas, que es una, la que predica Pedro, lo dice Gálatas claramente. Pablo dice claramente que Pedro se vaya a predicar su visión de Jesús a los judíos, que yo me voy a predicar mi visión de Jesús a los gentiles, y los dos se salvarán, unos como judíos, cumpliendo, si son judíos, no solamente el decálogo y la fe en Jesús, sino todas las normas de su judaísmo, circuncisión, pureza ritual y leyes alimentarias. Y los gentiles, y esto es lo bueno de Pablo, por lo cual lo persiguieron, se salvarán igual sin hacerse judíos. Y entonces los judeocristianos decían, Pablo, te matamos, porque estás diciendo que un individuo que no cumple los 613 preceptos de Moisés que nosotros tenemos que cumplir, se va a salvar igual que nosotros. Reo eres de muerte. Y muchos judeocristianos consideraron a Pablo un blasfemo y dijeron, a este tío lo matamos, porque les daba el mismo cielo al que cumplía los Que al que no 613 preceptos Claro. que al que no los cumplía. Y Estoy aquí simplemente- fastidiado y me vas a decir que vale igual lo del otro. Claro. Lo mismo que hicieron con Esteban, también. ¿Qué pasó con Sí. Esteban? Y Esteban, ¿qué pasó entonces- con este? ¿Sí? Perdón, termino. Sí, Y Pablo dice en Romanos, oye, que le están criticando por eso. Y dice, bueno, me podéis criticar, pero por favor, pensad en vuestra historia. Sois el pueblo elegido. Sois hijos directos de Abraham, mientras que los demás son adoptivos. Dios os dio la ley de Moisés. Dios os ha dado la circuncisión. Y nosotros, sin embargo, pues somos unos recién venidos. No os quejéis porque vuestras son las escrituras, los profetas. Y es más, el Mesías ha nacido de entre ustedes, que son los judíos. El Mesías no es un gentil. Y con eso
le tapa la boca, ¿no? Dice, los judíos que no se quejen, porque ya les han concedido bastante. Ahora lo que tienen que hacer es vivir como judíos. Si está circuncidado, que cumpla los 613 preceptos y además que crean en el Mesías. Y claro, esos judíos querían matar a Pablo porque les daba a los gentiles el mismo cielo. Claro. Ese es el problema. Sí, Que Pablo concedía el mismo cielo. Lo que ya es un pequeño poquísimo. paso, eso es un pequeño paso ya a la universalidad. Claro, es lo que Claro, decíamos antes. evidentemente. Claro. Claro. Y una pregunta, aparte de Pedro y de Pablo, ¿qué otros, digamos, grupos había o hubo de perdedores? Porque claro, si el triunfante, el triunfador en toda esta historia fue la iglesia de Pablo, y luego utilizó a Pedro como gancho, ¿qué otros se quedaron por el camino? Esteban, por ejemplo. Pues eso es lo que yo he dicho, lo que yo he escrito en Cristianismos derrotados que no pasaron. Pues, por ejemplo, los mismos judeocristianos se han quedado por el camino. Y judeocristianos ahora en el mundo debe de haber, a lo mejor, 40 o 50.000. Y se quedaron por el camino cualquier otro que con el tiempo no aceptase la evolución del régimen teológico paulino de acuerdo con la Iglesia oriental de Alejandría y Antioquía, a la que se unía la Iglesia de Roma. Es decir, que si tú no pertenecías a esa Iglesia de Roma o de Alejandría, a la mentalidad, quiero decir, a la mentalidad de la Iglesia de Roma o de Alejandría o de Antioquía, te quedabas fuera. Sí, pero fíjate que en esos primeros nombres, de esos primeros seguidores de Jesús, ya ha salido 2 veces, mencionado por Callejo y por Sentinella, el nombre de Esteban, que es otro de esos primeros seguidores que tú en el libro haces referencia, vosotros en el libro hacéis referencia al escándalo de Esteban. Si no tengo mal entendido, Esteban fue matado por los propios judíos, lo cual en aquel momento era un escándalo para empezar legal, porque los judíos no tenían la potestad de matar a nadie, como se vio con el caso de Jesús de Nazaret, que necesitaron el apoyo de Roma. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué ocurrió con Esteban? ¿Cuál es la historia? No, que sí tenían la posibilidad de matar a uno, con tal de que fuera por lapidación. Lo que no tenían era el derecho de decapitar a un individuo. Pero si a un blasfemo, vamos, Poncio Pilato estuviera allí, te pongo un ejemplo, ¿no? Y viene esta mujer pescada en adulterio, este señor que ha trabajado en sábado, y delante de Poncio Pilato, ¡bum, bum!, le arrean 4 pedradas y lo matan allí, o 400 pedradas, a Poncio Pilato le importa un comino. Bueno, a Esteban lo lapidaron, de hecho. Sí, o sea, que da exactamente igual. ¿Y entonces cuál es el escándalo de Esteban, Antonio? ¿Qué pasó con él? El escándalo de Esteban es que había visto al Mesías, fundamentalmente en esto, de pie al lado de Dios. Había divinizado al Mesías. No, eso no. Claro. Demasiado. Y entonces esa divinización en ese momento fue malentendido y pensaron que estaba blasfemando lo que luego más tarde sería considerado 2 poderes en el cielo. Es decir, en el cielo no solo hay un poder, el de Dios Padre, sino el del Mesías, que Dios Padre tiene un trono muy grande. El de Mesías es un poquitito más pequeñito, pero el suelo casi es el mismo. No es el mismo, pero que casi es el mismo. Bueno, pero ahí, Antonio, entraríamos en lo que tú al principio estabas comentando, del creador y el increator. Eso es. Sí, exactamente. Claro. Esa es la gran diferencia. Y el que no lo haga, eso pues no entiende bien esas disputas en cuanto a la divinización, porque en realidad, cuando los judíos quieren, según el Evangelio de Juan, quieren matar a Jesús y lo quieren apedrear, en el Evangelio de Juan ya tenemos una teología distinta, ya griega. Ahí se establece que hay un encarnacionismo, es decir, Jesús es el receptáculo humano en el que se ha metido dentro una auténtica divinidad, no solo preexistente, sino increada. Pues es está dando vueltas todo el rato, ¿eh? Sí. Eso sí que es una discusión teológica, más que nada. Claro, es una disputa entre lo creado y lo increado, nada más.
Bueno, pero vamos a esos movimientos que están surgiendo. Ya hemos dicho que, en fin, que Santiago, el hermano de Jesús, no triunfa su mensaje porque es netamente judío, el mensaje petrino tampoco, porque iban de la mano uno de otro, ¿vale? Pero antes de que triunfara el mensaje paulino, y con todas estas características que hemos dicho, a ver, hay un dato muy significativo que cita Antonio en su libro. En el Nuevo Testamento hay 14 cartas de San Pablo contra 2 de San Pedro. Creo que ya marca una diferencia clara de que lo paulino tenía mucho más predicamento que lo petrino. Además, los Hechos de los Apóstoles, que son paulinos evidentemente, marca también la diferencia con la anterior iglesia, la de Jerusalén. Pero en aquel momento hay otros movimientos, y tú lo citas en tu libro. Estoy hablando de los gnósticos, estoy hablando de los sebionitas, estoy hablando de los marcionitas. En fin, ¿nos puedes contar un poco, fuera ya de esas disputas que hemos comentado de San Pablo hasta que se va imponiendo ese cristianismo que es lento, que es paulatino, pero qué otros movimientos había que estaban disputando por el mensaje auténtico de Cristo? Bueno, pues eso lo has dicho tú. Fundamentalmente los judeocristianos que hacían, ebionitas, que hacían de Jesús un mero Mesías terreno y por lo tanto no tenían nada que vender prácticamente en el mercado religioso oriental del siglo I. Luego había otros, los marcionitas, que eran gente que rechazaban de una manera radical al Dios del Antiguo Testamento, es decir, diferenciaban entre un Dios verdadero, un Dios incognoscible propiamente y solo por revelación, y otro que era Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Había otros gnósticos que pensaban que Dios era el gran espíritu invisible, que era absolutamente distinto a los demás, pero que de alguna manera el ser humano tenía dentro de sí mismo una chispa que era divina. Curiosamente, sí, esa chispa divina es preexistente y es consustancial con la divinidad. Es muy fuerte esto, ¿eh? O sea, que la chispa de un ser humano divino sea consustancial con el gran espíritu invisible, eso es verdaderamente es romper con esa barrera de lo creado y lo increado. Es decir, el gnóstico lo que tiene es una chispa de algo increado que se le aposenta dentro de un ser creado. Entonces, como yo he puesto en Cristianismo, pues derrotados es que había tal cantidad de pensamientos divergentes al no existir ninguna iglesia de Roma potente con un santo oficio que dijera esto es herejía y que no. Aquel individuo que reinterpretaba a Jesús y tenía una buena labia y una doctrina plausible según una interpretación también plausible de Jesús y de la Biblia hebrea y conseguía una serie de adeptos de tal modo que formaran un grupo crítico, es decir, una masa crítica ese ya era un grupúsculo como una especie de religión diferente, de tal modo que hay un famoso autor protestante que se llama Walter Bauer, B-A-U-E-R, que tiene dos obras básicas, un diccionario del Nuevo Testamento, que es una maravilla, y luego una visión general del cristianismo al principio. Y lo que decía, si algún individuo viniera desde el siglo XX y viera cómo eran los seguidores de Jesús, observaría que eran una inmensa cantidad de grupos. Es decir, que todos eran herejes para otros. Claro. Que toda la iglesia era una herejía. ¿Por qué? Sí. Porque un grupúsculo con masa crítica consideraba que los demás eran herejes y los otros grupúsculos, que podían ser 3, 4 o 5, o 10 o 20, los consideraban herejes. Y como no podemos nosotros manejar tantos grupos, los hemos dividido fundamentalmente en judeocristianos, en paulinistas, en gnósticos, en marcionitas y ebionitas y alguno más.
Bueno, de hecho, mira, tengo el listado del libro delante, lo voy a leer. Cristología, eclesiología, soteriología, ebionitas y judaizantes, elcasaítas, milenaristas ya mencionados, marcionitas mencionados, gnósticos mencionados, y recuerdo con una escóbula junto con Antonio Piñero sobre ellos en concreto. Pero Antonio, entonces no volvemos más que a repetir lo que estábamos diciendo al inicio del programa. Todo el mundo haciendo sus propias interpretaciones, al principio sobre el judaísmo y ahora sobre el cristianismo. La tesis de Walter Bauer es que el cristianismo al principio era una pura herejía. Es decir, que unos, no que fuera una herejía, no, entiéndame lo que yo dije antes. Una herejía para los judíos. Pero que cada grupo consideraba heréticos a los demás. Claro. Y eran 20 o 30 grupos, luego o 15, me da igual, ¿no? Yo los he dividido pues en 3 grupos como familias, ¿no? Como judeocristianos, paulinistas, gnósticos, marcionitas o algo así, ebionitas. Son 5 o 6 grupos para entendernos. Pero te parece un congreso de un partido político, David, es que es lo mismo. Y luego están, y hablamos también familias. de esa parte, incluso en política, que estaban, Claro, todos estos eran los que eran nacionalistas radicales, ¿no? Porque ahí estaban todos los judíos que eran coetáneos, que también, digamos, interactuaron con el mensaje de Jesús, que eran los fariseos, los saduceos y los celotes. ¿Esos en qué grupo estarían? ¿En los judíos cristianos? ¿Quién? ¿Los fariseos, saduceos? Sí, y celotes, sí, que no dejaban de ser nacionalistas radicales, que lo que querían era la independencia de Roma más que otra cosa. Verás. No, tú has nombrado pues nacionalistas radicales. La tradición de la Iglesia ha respondido, aunque no sé si es histórica o no, ha respondido directamente a tu cuestión, afirmando: en torno al 68, antes de que la destrucción de Jerusalén ya por Tito, pero ya iniciada la guerra judía, un grupo de seguidores auténticos de Jesús abandonó Israel y se trasladó a la ciudad de Pella, más allá en Cisjordania. Ese es el núcleo de seguidores verdaderos de Jesús. Y los otros seguidores verdaderos de Jesús también, que se quedaron en Jerusalén, los mataron a todos. Entonces solo quedan aquellos judíos cristianos que se escaparon y se fueron a Siria, es decir, norte y hacia el oriente, ¿no? O norte y hacia occidente, pero bueno, fuera. O sea que al principio los seguidores de Jesús eran un grupo súper heterogéneo, pero la guerra judía ya se encargó de matar a bastantes grupos, o por lo menos 2. A muchos. Y entonces Sí, por lo ya menos los lo celotes, que ¿no? queda, Los que celotes no quedó ni nosotros, uno. repito, Claro. nosotros lo dividimos para utilidad nuestra, para manejarlos. Claro. Judeocristianos, gnósticos, marcionistas. Es que si no, no podríamos manejarlos. Si es que la idea primordial Es una de, simplificación nuestra. claro. de cuando se dice que es lo que ha dicho David, que es una cuestión política, yo es que veo todo política, porque se ve como una rebelión para un imperio, ¿no? que Roma, que tiene 25 legiones allí puestas, y dice, bueno, y estos que se quieren erigir claro, ya cuando hay el problema de que es el Mesías o el jefe o el rey de los judíos, como nombran a Jesús de Nazaret, cuando él, la principal idea que tenía era matizar la antigua ley judía, y de hecho, fíjate, estoy leyendo un libro que nombra todo esto, que es en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5:17, que te dice: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir, porque en verdad os digo que también pasen al cielo y a la tierra, ni una iota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo eso se cumpla. Fíjate, estas son palabras de Jesús de Nazaret, cuando él tenía la intención de agarrarse como pilares a la antigua ley judía, pero solo matizarla o mejorarla, ¿no? Entonces, fijaos, ahí empieza ya la diáspora, la dispersión, las reinterpretaciones de unos, de otros, y a pelearse entre todos estos grupos que habéis mencionado, que la verdad, no sé, matízanos un poco esto, Antonio, porque si él quería conservar la ley de los profetas y había venido no a abolir, sino a cumplir,
Ostras, esto dista mucho de las intenciones de Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, lo que has dicho, yo como otra vez lo dijiste, yo estoy de acuerdo, es que es así. Joder, Marco, Me acabo de poner una sotana. Que es así, Lo clava, lo clava. Que estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque es mi opinión también. Bueno, entonces, volviendo, o sea, precisando a la gente, precisando. Jesús es el fundamento del cristianismo, no el fundador. Jesús es un judío estricto. Vive como judío, su religión es judía y su muerte es debida a su judaísmo como sedicioso porque sus seguidores le nombran de alguna manera, le empujan para que sea el rey de Israel y claro, los romanos no pueden permitir eso. Pero inmediatamente después de la muerte de Jesús, lo que hay es una explosión. Esa explosión nosotros la dividimos, los investigadores, en parcelas, porque si no, no podríamos Claro. manejarlas, ¿no? Y es seguidores estrictos de Jesús en cuanto era el Mesías de Israel y tal, que casi son barridos por los romanos y unos cuantos se escapan y se van a Pelea y tal, pero que esos mueren en la historia. Pues bien, esos, otro grupo, seguidores de Jesús, pero interpretados por Pedro, ¿no? Que no tenemos ni idea cómo sería esa reinterpretación, porque no tenemos ningún documento al respecto. 2, 3, seguidores de Jesús, pero según la visión de Pablo y la concepción de Pablo, ¿no? 4, más tarde, según la concepción de Marción, y así. Es una manera de interpretar nosotros y manejar el enorme guirigay de un mental de unos seguidores de Jesús donde cada uno pensaba cómo creía a su buen leal y entender, donde no había ningún maestro supra religioso, que eso vendrá más tarde, ¿no? Que les dijera, bueno, esto es la ortodoxia, esto Claro. tarda en llegar. Varios siglos. Y cuando tarda en llegar será la ortodoxia, pues para algunas iglesias y no para otras. Claro. Escobuleros, escobuleras, yo os resumo lo que acaba de decir Antonio Piñero. Si os sentís perdidos con toda esta historia, si pensáis que es un caos, que no hay forma de ordenarla, tranquilos, tranquilas, no estáis solos. Si el propio Antonio Piñero lo dice, será que vuestro sentimiento es verdad. Claro, Jesús, yo me estoy preguntando muchas cosas mientras escucho a Antonio. Me estoy preguntando Oye, por el una papel cosa de... que te puedo decir. Dime, Yo dime, tengo dime, una dime. reunión después, es una reunión festiva. Ajá, No vale. puedo ¿Cuánto quedarme tiempo? aquí más de 10 minutos, porque Venga, tengo pues 10 que minutos y cambiarme lo... y salir escapado. Nada, pues No hay lo problema. terminamos Pero rápido. Yo además estaba no pensando... andando, tengo que coger el coche, que eso Ah, pues mira, pues entonces te pregunto Eso ya está lo muy que quería bien, preguntar al coger el final. barco, Venga, está pues muy ya bien. está. tengo Venga, que no puedo ir en barco, tengo que coger el coche. Esto no me hagas... Carlos Canales, no me hagas perder tiempo, que le quedan 10 minutos y quiero exprimirle hasta la última gota. Entonces, Antonio, aprovecho para preguntarte. Cambio el tema. ¿Cuándo podemos hablar, ya que lo estabas apuntando tú, de una iglesia cristiana realmente establecida? ¿Cuándo podemos empezar a hablar de esa institución que realmente controla el credo que se va a empezar a difundir y no todo este mare magnum de interpretaciones que tenemos delante de nosotros? A la verdad no podemos saberlo, porque toda la historia del cristianismo primitivo es la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, de Alejandría, de Antioquía. Ya el primado del Papa, pope, obispo, episcopos o como le quieras llamar, de Roma se va imponiendo poco a poco porque es la iglesia que más dinero tiene y más gente tiene. Entonces podemos decir, en realidad, no podemos dar una fecha. Y voy a poner un caso que es un poquito extraño. La iglesia de Roma tenía como lengua oficial el griego. Es como si ahora la lengua oficial del gobierno de Estados Unidos fuera el francés. Sí, y lógico completamente. Entonces,
hasta el 250 no se publica en Roma, Jobar. 250 por Novaciano, una obra en latín. Pero, sin embargo, en Roma, eso ocurre en Roma, pero en el norte de África, pues la evolución puede ser un poquito más retardada, hasta la época de Agustín, o si hablas de los donatistas, también hasta el 250. Quiero decirte que el primado de Roma intenta fundarse según nuestros datos ojo, lo que voy a decir, según nuestros datos de las primeras novelas cristianas, hechos apócrifos de los apóstoles, según nuestros datos, hacia el 140 en adelante, el primado de Roma está firmemente constituido. Un montón de tiempo, mucho más de lo que me imaginaba, la verdad. Sí, pero alguien dirá, bueno, pero también está la primera epístola de Clemente en el 96, que ya habla a Corinto y tal. Bueno, a los corintios se les dice, tened a los obispos en cuenta porque tratadlos con cariño porque son vuestros superiores y bla, bla, bla. También se puede decir que hay un espíritu de iglesia universal en Ignacio de Antioquía y estamos en el siglo II, 115. Pero un primado fuerte de Roma, yo lo veo cuando repito, las primeras novelas cristianas, que son los hechos apócrifos de los apóstoles, ya ponen a Pedro claramente a la cabeza de la cristiandad. Y esas novelas son entre el 140 y el 180. En fin, tirando ahí. Ahí ya tenemos... podemos pisar fuerte. Hombre, alguien dirá... la epístola de Clemente, ¿no? Sí, has dicho 96. A los revoltosos de Corinto es el 96. Sí, es verdad, es una pista, pero es una pista, ¿no? Pero sin embargo, cuando se producen ya esas novelas cristianas en las que se ve claramente la prioridad de Pedro, es más tarde. Pongamos a mediados del siglo II, con Aniceto primero, algo así, hacia el 140 o 150, ahí el obispo de Roma ya empieza a mandar. Pero eso es lento. Ya, sí. Es totalmente. lento, ¿eh? Es lento. Ahora, ¿por qué manda el obispo de Roma? Pues porque Otra es buena el que más dinero tiene. Y porque está en la ciudad más... La pasta, el mil metal. Así de claro. Eso era el primado. Claro. El que más puede, porque más gente tiene y más dinero tiene. Sí. Pero en esa misma época, Antonio, en ese 150 más o menos, es cuando se establece el canon cristiano, y si no recuerdo mal, porque lo he leído en tu libro, tiene que ver como reacción al canon que hace Marción de Sinope, el de los marcionitas. Él crea su propio canon cristiano, porque él considera qué libros tienen que estar y qué libros no tienen que estar, y la Iglesia Paulina reacciona creando el canon que actualmente sería el Nuevo Testamento. Eso es, pero reacciona un poquito más tarde. Yo digo que empieza el 150, pero tenemos el primer esbozo de canon de las 27 obras, por lo menos 23 o 24, hacia el 170. Es decir, han pasado ya 20 años. Ireneo de León. Ahí prácticamente hay 27 libros del Nuevo Testamento, ¿no? Pues de 23 hay citas seguras y alguna un poco más, ¿no? Así más difusas, pero por lo menos 23. Es decir, en el 170 al 175, cuando escribe Ireneo, ya es bien claro que hay un canon por reacción a Marción. Pero bueno, la historia del canon es más complicada que una mera reacción a Marción, ¿eh? Es más complicada. La historia del Marción canon había tiene quitado más todo el Antiguo hilos. Testamento. Joder. Para Marción el Antiguo Testamento no existía. Qué radical. Pues fíjate tú si lo reducía. Y para él solo existía el Evangelio de Lucas. Lo había dejado fácil, Mateo. Claro, solo el de Lucas. Muy llamativo Marción, la verdad que tiene su intríngulis. Hombre, además Marción era, como pasa siempre, era rico. Y al ser rico funda su propia iglesia. Y entonces la gente, ante una iglesia marcionita, también le presta atención porque hay riqueza por en medio. Es como nos pasa ahora, ¿no? Realmente, si prestamos atención
a Trump o a Putin es porque son ricos, son gente rica y tienen poder. Pues no des ideas que dentro de nada tendremos la iglesia de Trump. Cualquier día. A Putin vestido de papa ortodoxo. La iglesia de Roma se impone claramente porque es la iglesia más rica de la cristiandad. Y luego, ¿cuál es la otra iglesia que se impone? Pues de ciudades ricas como son Alejandría, Éfeso o Antioquía. Claro. Es decir, la riqueza, el poder de la iglesia está también en la riqueza, y eso hay un libro famoso a ese propósito. Pues totalmente. Se confirma una vez más lo que tantas veces nos han dicho, creáis o no, el poder de Dios es superior a los hombres, pero la Iglesia es humana desde su fundación, desde el primer día y durante toda su historia, como bien nos ha contado Antonio Piñero, que se nos tiene que marchar, que tiene un compromiso, que no puede ir en barco, como decía Carlos Canales. Tengo que ir en coche. ¿Qué es lo que tiene Galicia? Ya. Qué pena. Galicia está todo, donde yo vivo en Bayona, está todo al lado, pero está todo a 3 kilómetros. Todo da mucha vuelta, sí señor. O a 7, y si es de noche y llueve, pues tienes que coger el coche para 5 kilómetros, ¿no? Pues, sí, pero si llueve no está al lado. En coche no, si vais conduciendo, si vais de copiloto o de pasajeros sí os lo recomiendo, si vais en otro medio de transporte, tren, autobús, incluso barco, os recomiendo que dediquéis el viaje a leer Cómo nació el cristianismo, la verdadera historia de sus orígenes de Jesús a la creación de la Iglesia, escrito por Javier Alonso y, por supuesto, por Antonio Piñero. Antonio, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en La Escóbula, por compartir con nosotros tu sabiduría y por ese buen rollo del que hablabas al principio, que también es muy importante, claro que sí. Claro que sí, que yo estoy encantado y a mí las veces que me inviten a La Escóbula, ahí voy volando. En la escoba. Miembro de honor. En la escoba y voy volando. Sí, señor. Antonio, te lo muchas agradecemos gracias. un montón. Un abrazo. Hasta luego, Antonio, Antonio. pásatelo bien. Nota, por cierto, ahora mismo Alberto Espinosa se estará tirando de sus pelos de heavy con las músicas que suenan en el programa. Quiero dejar claro que las he elegido yo. Sí, no son muy allá, ¿vale? Son elección de Fran y Zutija. Me hago plenamente responsable, a que sí, de la futura calvicie de Alberto Espinosa. Una selección musical tan imperfecta, David, como la historia que nos ha contado Antonio. Sí, pero fíjate, yo recuerdo antes, cuando preparábamos el programa, incluso ayer tuvimos una conversación, el que si se podían utilizar, por ejemplo, cosas de películas, ¿no? Porque nos venía muy al pelo el hablar precisamente de todas esas grescas, de esa fragmentación política, del fanatismo, que a una película que todos conocemos, pues satirizaba. Esa película no es otra, evidentemente, que La vida de Brian, ¿no? Y estábamos hablando si podíamos utilizar algún fragmento que todos aquellos que hayan visto la película, pues recordarán, ¿no? Cuando están sentados y hablan los del Frente Popular de Judea, criticando al Frente Popular del pueblo judío, pero otros que eran del Frente Judaico Popular, también que era otra facción, se reía del Frente Judaico para la Liberación, y luego estaba el pobre ahí solo, que era Unión Popular, que era un grupo minúsculo, tan minúsculo que era un solo miembro, ¿no?, del que todos se partían, ¿no? Entonces, cuando... Bueno, y haciendo referencia a la conversación, que también es un poco en ese sentido, para que lo sepáis, escobuleros, por un lado, ya sabéis que es que nos lo han dicho desde el grupo Prisa los abogados, ¡ay, santos abogados!, que no podemos utilizar músicas con derechos comerciales. Juan Ignacio no podría cantarlas incluso, lo que pasa es que por eso se escriben sus propias canciones. Y ya hemos recibido un correo de Spotify diciendo que las productoras son responsables de cualquier uso de obra audiovisual que se haga en los podcasts. Es decir, que el corte del Frente Judaico Popular técnicamente no lo podíamos hacer. Lo único que sí que podíamos hacer, fíjate, y ya cogiéndolo también con el tema de que estamos hablando, de que dentro de esa satirización que hacía la película, por una parte del fanatismo y por otra parte de esa fragmentación política que también mostraban muchos de estos grupos
grupos religiosos, evidentemente, era que todos a la vez tenían un enemigo común, que eran los romanos, el Imperio Romano, en este caso representado por Poncio Pilatos. Una pregunta no con los que me ha soldados. quedado, me ha quedado la pregunta de papel de Roma frente a todo esto, más allá de que mató a algunos grupos de seguidores, Bueno, como se ha dicho. una pero ¿cómo cosilla. acogía? Fíjate que la última parte de lo que ha contado Antonio Piñero se refería justo al momento en que empieza la construcción canónica de lo que va a ser el cristianismo, pero es justo antes de la gran persecución de Diocleciano, que es el momento cumbre y clave del cristianismo mundial, cuando realmente se ve amenazado, porque por primera vez el Imperio Romano considera que se trata de una religión que amenaza la estructura política de la organización del imperio, ya en un imperio que ya son todos ciudadanos, ya es un imperio post-Caracalla, donde realmente empiezan a ver al cristianismo ya no solamente como lo que es un movimiento religioso de origen oriental, sino que lo empiezan a ver como una amenaza al poder político y real sólido sobre la tierra de los emperadores romanos. Y luego, por supuesto, el cambio radical que da todo a partir de Puente Milvio y de la llegada de Constantino al poder, y sobre todo, fíjate que es su madre, obviamente, la que realmente es la que es una cristiana, una católica profunda, y a partir de Nicea. Santa Elena. Exacto, y a partir de Nicea, con el cristianismo niceano, el cristianismo nuestro, el que deriva luego en Roma, frente a otras herejías de la época, como ha citado antes Jesús Arrio, o lo que, por ejemplo, va a ser luego, que lo hablamos el otro día en Toledo, Prisciliano y un montón de herejes que van surgiendo alrededor, pero que son gente que va apareciendo cuando ya el cristianismo, no solo la religión oficial del imperio, sino que es claramente el poder claro y absoluto de lo que es la idea de un imperio romano y unificado bajo una región cristiana, aunque luego tuviera muchas variantes. Sí, pero Carlos, Teodosio. Ahí hay una cosa con Constantino que es una decisión absolutamente política, porque dices, a mí que me interesa, claro que es política, un paganismo, totalmente. un cristianismo todo diseccionado y atomizado, o una religión absolutamente clara con una idea que se pueda gobernar. O sea, es decir, se puede gobernar mejor un cristianismo consolidado y unido que no una dispersión de Pero fíjate, luego ya no tiene religiones. solución, porque como estamos hablando del nacimiento de la formación del cristianismo, cuando el emperador Juliano, unas décadas después, en torno a los años 360 más o menos del siglo IV, se convierte en un apóstata, es decir, hace una apostasía del cristianismo, e intenta volver de nuevo al paganismo. Es muy curioso, eso está muy bien escrito en las biografías que hay sobre Justiniano, porque a nadie le sigue. O sea, ya nadie cree en los antiguos dioses en el Imperio Romano. A nadie les hace caso, salvo lugares muy remotos, muy aislados, donde hay una tradición más o menos oscura. En lo que es el corazón del imperio, en las clases que hoy llamaríamos medias y altas, nadie sigue ya a los dioses paganos. Pero cuando él rechaza el cristianismo, lo rechaza todo. Entonces, claro, eso es un caso, como dice muy bien, es me acuerdo de qué escritor, es que dice que es la única vez en la historia del ser humano, el periodo de Justiniano, que es muy pequeñito, donde el ser humano, por primera vez en su historia y única, ha estado solo. No creía en los dioses paganos, sino creía en Dios. ¿No? Es decir, es un periodo único en la historia de la humanidad que dura muy poquito. Que estás mezclando Justiniano con Juliano. Perdón, Juliano la apóstata, sí, Claro, sí. Juliano la apóstata, no Juliano la apóstata, bueno, pues Justiniano perdón, es el del razón. fuero juzgo. Juliano, el pequeño periodo de Juliano, cuando es asesinado en la campaña contra los persas, bueno, la gran duda que prácticamente nadie tiene duda, de que la mató un cristiano. Probablemente. O sea, si realmente ya nadie podía aceptar un imperio romano unificado sin el cristianismo como motor y como núcleo de pegamento. Entonces, eso es curioso, porque fíjate que en solamente 100 años, o ciento poco años, pasa de ser una religión perseguida que el Imperio Romano intenta machacar y destruir, a convertirse en la religión oficial del imperio y a convertirse en lo que es la verdadera amalgama de lo que se consideraba entonces, entre comillas, mundo civilizado. Pero es curioso, Carlos, porque esa sensación del arrianismo y esas herejías van y vienen. Es decir, tras Nicea y muchos emperadores posteriores fueron arrianos. Y Arrio es rehabilitado parcialmente y hay obispos nicenos, por ejemplo, como Atanasio, que son desterrados. Pero el péndulo va y viene. Y eso demuestra que esa especie de ortodoxia que se impone progresivamente no es de golpe. O sea, la teología lo que hace es que depende mucho del emperador de turno. Es decir, que Claro, luego además el problema es que algunas herejías se convierten en elementos de distinción étnica para amalgamar un pueblo. Por ejemplo, una de las características de los arrianos es que los arrianos, como Arrio sigue lo que para lo que esos cristianos católicos es una herejía, convierte básicamente a una parte enorme de los pueblos germanos, como los vándalos, los godos, son arrianos. Entonces, claro, eso les ayuda también a formarse como una entidad, como pueblo, frente a los romanos, que son católicos, que son niceanos. Entonces, es decir, estos pequeños detalles
es que luego también entra el elemento político, de cómo tú conviertes una religión en una especie de pegamento que te une frente a los demás. Si es que es todo política. Pero es que además, Claro. además estamos hablando de la facción de Arrio, por ejemplo, Antonio ha hecho referencia a los donatistas, pero es que hay muchos más cristianismos antes de que el cristianismo muchos católico más. se consolide. Por ejemplo, los nestorianos, que se os han olvidado. Fíjate, los que acaban en Asia, La tienes religión de razón. Nestorio, Ujú. el cristianismo de Nestorio que llega hasta Oriente prácticamente. Hasta China, casi. Sí, y sí, al sí. final permea, por ejemplo, a los mongoles. Los mongoles que después, cuando bajaron a luchar en las cruzadas contra los árabes y tal, ya venían cristianizados totalmente, ¿no? Pero como nestorianos. Sí, sí, sí. Creo que toda esta intervención, esta parte, venía a raíz de un comentario que quería hacer David, que se ha quedado a medias. No. Sí, precisamente es que era curioso porque la historia se repite. Es decir, el mismo proceso que cuando, digamos, surge Jesús o surge la vida social, política de Jesús, cuando él entra en el templo y se encuentra con todo lo que hay, y es lo que precisamente en la película de Bridilla, La vida de Brian, se satiriza, ¿no? Entonces es lo que incluso cuando él muere es lo que sigue pasando. O sea, es decir, la historia se va repitiendo, y a día de hoy, aunque estemos hablando también en cuestiones políticas en pleno siglo XXI, las cosas se siguen repitiendo. Los grupúsculos políticos con sus intereses, unos más nacionalistas, otros menos, etcétera, ¿no? Yo, después de todo eso, como quien dice, yo me iría a vivir a una isla que está ahí en el Pacífico Sur, ¿no? Que es en Rótuma. Porque es curioso, porque en esta isla Rótuma, y parece que no venga al caso, pero es que en esta isla, durante toda su existencia, desde que se sabe que existen ahí, que está habitada, no tienen religión. Es decir, no hay ninguna religión organizada, no hay templos, no hay dioses, no hay rituales, no hay nada. ¿Dónde iría la sociedad occidental sin todo eso? Ya ves, pero al final, Jesús, lo que estamos diciendo, todo esto es muy humano y acabaríamos repitiendo los mismos esquemas una y otra vez. ¿No? Claro, sí. Hay una cosa que es importante. Esta dispersión de los primeros momentos del cristianismo no ha cesado. Porque no olvidéis que precisamente Antonio ha hecho referencia a que el catolicismo triunfa porque tenía dinero. Pero fíjate que después empiezan a salir movimientos cristianos de todo tipo y tal, que luchan contra el dinero. Por ejemplo, los franciscanos, que fundan Francisco Bernardone, San Francisco, que estos luchan contra el dinero, que son las peleas que habría entre los benedicinos, el trasunto del nombre de la rosa, por hablar de una película, ¿no? Sí, ya, pero ya es mucho Fíjate, posterior. Juan Ignacio ha dicho una cosa. Ha hecho una cosa muy curiosa, es que efectivamente cuando se pierde el control, fíjate que actualmente en el mundo moderno digo a partir de Lutero, hay mucha más dispersión en el mundo protestante, el que no sigue a Roma, obviamente, que el protestante. El catolicismo sigue más o menos unido, claramente. Hay una cabeza visible. Los ortodoxos es algo parecido con el patriarca de Alejandría. Sin embargo, las iglesias protestantes se han dividido en infinidad de grupos pequeñitos. Pero fijaos que el siglo IV-V, cuando realmente se consolida el cristianismo, es brutal. Fíjate, voy a simplemente por mencionar el triteísmo, el sabelianismo, el psiantropismo, el patripasistasismo, es decir, el nestorianismo que ha citado antes Juan Ignacio. Ese se pronuncia fácil. Los parabolanos, no se te olviden los parabolanos. Los monofeístas. Es peor que las vanguardias históricas. Es que podemos estar así durante una hora, uno y otro. Había infinidad de grupúsculos que cada uno aportaba una versión diferente y se creía tener, obviamente la razón de Dios de su lado y de su parte. Entonces, realmente todo este caos no se soluciona más que por la fuerza de la Iglesia. Y cuando digo por la fuerza de la Iglesia es por la fuerza del dinero y por la fuerza de las armas y del poder del Papa. En el caso del cristianismo latino, del de Roma, o de los que siguen vinculados a los emperadores bizantinos, que son los patriarcas de Constantinopla, en el caso de los ortodoxos. Pero claro, que son los que luego van convirtiendo a todos los pueblos de alrededor y van aniquilando lentamente todos estos pequeños grupúsculos que en los siglos IV y V tienen su verdadero momento de apogeo absoluto. Es que hubo un momento que llegó a haber más de 50, medio centenar de sectas cristianas raras, cada uno con sus seguidores. Jesús, pon orden en este caos, por Dios. Dinos cuál es la verdadera religión. Eso, Jesús. Y muchas más, si hacemos caso a las herejías que surgen desde el siglo IV hasta el siglo XII. Terminando por los cátaros y los albigenses. Es decir, que y los bogomíes, que son los últimos. Claro, pues digo, que hubo cientos a lo largo de toda la Edad Media de distintas formas de interpretar el cristianismo. Pero si nos vamos a estos primeros años del cristianismo, que es un poco
el leitmotiv del programa, es que no solo había controversia y problemas a la hora de dirigir el cauce exacto dentro del mundo cristiano, de los movimientos cristianos, es que también dentro del mundo pagano, es decir, del mundo romano, también tenía sus problemas. Acordaros que por entonces había un culto al sol invicto, estaban los mitraístas, estaba el culto al emperador, en fin, el culto a los dioses paganos. El mitraísmo llegó a competir con el cristianismo. Claro, estuvo a punto de ser la religión del imperio. Estuvo a punto. De hecho, ganó el cristianismo por muchas razones, pero dos fundamentales. Primero, porque el cristianismo no era una religión mistérica, es decir, no hacía falta hacer unos ritos iniciáticos para entrar, y luego porque admitían a las mujeres. Entonces, eso fue uno de los elementos mucho más populares para que se hiciera la gente más cristiana que mitraísta, ¿no? Pero claro, por eso digo que es un mundo donde estaba muy revuelto tanto los cristianos que querían imponer su religión y la convierten en oficial, no tanto por Constantino, sino por Teodosio al final del siglo IV, y a partir de ahí surge esas herejías, pero sobre todo se pueden pasar en dos partes, ¿no? Esas dos herejías. Una parte es los que consideran que el mensaje crístico se está deteriorando, es decir, ese mensaje crístico de humildad, de ayudar a los pobres, de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo, se iba deteriorando y se convierte muchas veces en una iglesia rica, ampulosa, corrupta, que por ahí surgen muchas de esas herejías. Es decir, están aquellos que quieren volver a la pobreza, pues yo qué sé, los tipo adamitas, ¿no? Esa supuesta herejía a la que perteneció el Bosco. Pues bueno, pues unos quieren volver otra vez a la humildad, a desprenderse de las riquezas, incluso de las ropas, vivir un poco en el paraíso terrenal, y otros, sin embargo, pues protegen todo ese papado, todos esos obispos que van ostentando su lujo, sus riquezas, y que van deteriorando el mensaje crístico en cuanto a la humildad y en cuanto a la protección de los pobres. Entonces, a partir de ahí os podéis imaginar todo lo que hubo. ¿Por qué? Y con esto termino. Por hacer un resumen, ¿cómo se construye al final toda la doctrina del cristianismo, sabiendo lo que sabemos? Es decir, que al final el cristianismo no habría existido si no está San Pablo, el que lo reconstruye tal como lo entendemos. Primero, porque se va divinizando a Jesús progresivamente, se le va quitando toda la parte humana y se le va convirtiendo más en un Dios, ¿vale? Y luego por los dogmas que se van estableciendo con posterioridad. Por ejemplo, los dogmas de la Santísima Trinidad es algo posterior. O los dogmas, por ejemplo, los 4 dogmas que tiene la Virgen María son muy posteriores. Os digo, el dogma de que se convierte en Madre de Dios, el de la virginidad perpetua, el de la Inmaculada Concepción o el de la Asunción. Entonces, todos estos son elementos que no tienen nada que ver con la Iglesia de San Pedro, ni con la Iglesia de Santiago, ni con la Iglesia de San Paulo. Es decir, todos son elementos que se van construyendo poco a poco, y cada elemento, cada dogma que se establecía, surgía una herejía que luego era reprimida. Y todo eso, ese mare magnum, esas guerras intestinas, esos problemas, es lo que ha generado el catolicismo que tenemos actualmente. El catolicismo específico, porque luego tenemos muchísimas ramas, ya no te digo si entramos con la reforma protestante de Lutero, de Calvino. Deja. Entonces, bueno, pues eso es. Si os dais cuenta, estamos repitiendo casi siempre los mismos patrones y los mismos errores. Exacto. Se crea una ideología y rápidamente te sale alguien que te la contradice. ¿Y quién gana? El que tiene el poder y el que tiene el dinero. Pues ante esta situación, que cada uno de los melones que ha abierto Jesús da para una escóbula en sí misma, así que ya llegarán, sí. Vamos a buscar un último mensaje que vuelva a unirnos a todos. Que me apetecía a mí una última música de celebración religiosa, pero animada. Mira la comentario. Cantando todo. Un último mensaje que nos una a todos, que bien podría ser el cuento de Callejo. Lo que pasa es que el cuento de Callejo de esta semana viene con sorpresa. Viene con sorpresa, porque estamos hablando de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo predicaba Jesús de Nazaret? Con parábolas. De ahí los parabolanos que decía Juan Ignacio. Y de las muchas parábolas que están en el Nuevo Testamento, en fin, no hay un número exacto, pero algunos consideran que son 33 parábolas, porque otros añaden también frases míticas y como pequeñas reflexiones. Pero de las 33 parábolas, acordaros, la parábola de los talentos, la del sembrador, la de la hoja perdida, la de la semilla de mostaza, hay una que es mi favorita. ¿Vale? Además como muy actual también en los tiempos que estamos viviendo, y es la parábola del buen samaritano. Y como hay que leer un texto bíblico, en este caso nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25-37, pues le he pedido a Julio López Fonseca que ponga su voz para esta parábola, que ya digo, para mí es mi favorita, y luego, si queréis, os diré por qué lo es. Joder, lo vamos a titular La parábola favorita de Jesús. Toma ya.
En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Me hace gracia que dentro del contexto del programa de hoy la parábola empiece con la pregunta de Jesús a este hombre diciendo: ¿y tú qué interpretas? Ya la hemos liado. Exacto. Pero fijaros que el quid de la cuestión está en qué entendemos por nuestro prójimo. Fijaros un poco el contexto, porque judíos y samaritanos mantenían una fuerte enemistad, se llevaban muy mal. Un judío veía a un samaritano como alguien, pues eso, como un paria, ¿no? Si utilizamos un poco la religión hindú. No le consideraba un tío digno y menos pues de poder ayudar. De ahí un poco que cuando pasa un sacerdote y un levita y no ayudan a esta persona, que sea un samaritano, no deja de ser como algo chocante, como algo sorprendente. Pero fijaros, la clave está en el prójimo, que es ese modelo de conducta. El amor al prójimo que no depende ni de la religión, ni de la raza, ni de la cercanía. Y hace poco, en la escóbula, tuvimos un ejemplo clarísimo de alguien que tenía ese amor al prójimo, ese modelo de conducta que sirve, además, un poco como ejemplo de la compasión. Fue Raúl Incertis y toda su labor que hizo en Gaza. No miraba la raza, la religión, no miraba la cercanía, no miraba si era cristiano, si era judío, si era musulmán, si era español o era lo que fuera. Es decir, eso es lo que me parece interesante y por eso he elegido esta parábola, para darnos cuenta de que el prójimo no solo es el que tenemos al lado, sino que el prójimo es todo aquel que necesita nuestra ayuda. Pues espero, escobuleros y escobuleras, que esta escóbula os haya enseñado tanto como a nosotros, no solo en lo histórico, que también, sino en estas lecciones de vida que son tan importantes como el conocimiento que aparece en los libros. Marcos Carrasco, hasta la semana que viene. La semana que viene, que lo paséis bien. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué te vas tú ahora? Yo ahora ya lo sabéis a dónde voy, de pastor de pastor de cuadrúpedo. Venga, y dale. David Sentinella, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana y nos quedamos con esas enseñanzas espirituales profundas. Así es. Que no daba yo un duro, Carlos Canales, al principio del programa porque la conexión te aguantara las 2 horas, ¿eh? Y ahora es cuando lo menciono, ahí está. Deja de sonar. Sí, aguantado. Por cierto, hemos dado muchas pistas a la gente casi. para que explore bien la wiki.
No, pero digo que hemos abierto mucho camino para que la gente explore bien la Wikipedia, ¿eh? Porque, que está fallando, Carlos. programa. Ya está, madre mía, qué mala suerte. Jesús Callejo, esto es lo que hemos aprendido en la escóbula de hoy. No mentes a la bicha porque entonces... No mentes aquí, que hoy la técnica casi nos la juega, pero bueno, hemos invocado a Jesús de Nazaret. Pues Escobulandia, si queréis compartir con nosotros vuestras enseñanzas del programa de hoy, os recuerdo que estamos en facebook.com/la escóbula de la brújula, que nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y TikTok son @escobuleros, así nos encuentras. Y si quieres mandarnos un correo por lo que sea, tienes disponible nuestro buzón contacto @laescobula.com. Alberto Espinosa, con unos pelos menos después de tirarse de los mismos por la selección musical de un servidor, Fran Izuzquiza, que se vaya a buscar las músicas del siguiente programa, a seguir haciendo maldades. Hasta la semana que viene, chao.